Y qué mejor que iniciar este programa intentando reemplazar a mi buen amigo, repito, Pancho de Pirola, con una persona que tiene una experiencia, vasta experiencia en el manejo de la cosa pública, del monstruo, de ese monstruo que significa el Estado peruano. Nos referimos a Fiorella Molinelli, presidenta del partido político Fuerza Moderna. Fiorella, gracias por venir. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. En verdad recibo tus palabras con humildad y con entusiasmo al mismo tiempo. Efectivamente, en el tema político hay muy pocas mujeres. Conversábamos un poquito antes del programa. Hay muy poca representación de las mujeres en política. Hoy dentro de los 41 partidos hay poquitas visibilizadas hasta el momento. Esperemos que sean más. Los tiempos están cambiando, la participación de la mujer en la política cada vez debería tomar mayor fuerza y en ese camino vamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde Fuerza Moderna, que es nuestro partido, estamos buscando el empoderamiento de la mujer desde varios aspectos, desde las bases, desde la participación activa en el servicio público. A mí me ha tocado estar en sitios como salud, donde las mujeres obstetras, enfermeras, son mujeres empoderadas y con mucha vocación de servicio, y he aprendido de ellas muchísimo, la resiliencia, la fortaleza. Creo que es un espacio muy, muy interesante que debemos conocer, entender, ¿no? Un poco yendo hacia la mirada de que la mujer es cuidadora, es creadora, tiene el feeling humano, porque no solamente tienes que tener la mirada hacia adelante, sino tienes que estar mirando atrás, al costado, tu familia, cómo va caminando. Y no puedes perder de vista muchos aspectos en donde también lideras, no solamente lo laboral, sino lo familiar, la parte de la comunidad, la parte de los amigos. Entonces, es interesante toda esta mirada. Fiorella, siempre hago esta pregunta a personajes como tú, políticos que tienen capacidad de decisión, que son líderes de opinión. Para ti, Fiorella Molinelli, ¿qué es ser mujer? Mira, yo resumiría el tema mujer de repente en estos aspectos, ¿no? La mujer es creadora, es cuidadora, es guerrera, es soñadora. Es una persona que básicamente camina, afrontando luchas, ¿no? Porque las mujeres a lo largo de la historia hemos tenido que caminar afrontando luchas, desde tener el derecho a votar, y aún así es caminar con esta dignidad y con esta esperanza, ¿no? Sin pedir permiso, ¿no? El gran reto es cómo caminas con dignidad y cómo caminas con esperanza y lideras sin tener que pedir permiso, y es resistir muchas veces, resistir a todos estos escenarios que hemos tenido que ir ganando en el camino de nuestra historia, de grandes luchas, sin perder esa ternura. Entonces, eso es un poco lo que engloba para mí el tema del concepto mujer, ¿no? Concepto mujer, sí. Y dime una cosa, en tu partido, Fuerza Moderna, creo que se acaba de inscribir PPK, ¿no? Coméntame algo sobre el tema. No se acaba de inscribir, ya se inscribió ya hace un buen tiempo. Nosotros, la inscripción de nuestro partido, que es un partido nuevo, fue aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones en agosto del año pasado, pero lo comenzamos a crear desde el 2023. Tenemos un CEN, un consejo, del partido, donde también hay participación femenina, tenemos bastante participación femenina. Bueno. Y PPK, que además lo conozco porque fui la gestora del plan de gobierno en el 2015, fui la responsable del trabajar el plan de gobierno. Es una persona que me invitó a formar en ese entonces parte del equipo técnico de gobierno. Y nos acompaña simbólicamente. Él es una persona que por su edad, ha puesto a un lado el tema de la participación en la política, pero sí siempre ha tenido esa preocupación por los grandes lineamientos macroeconómicos del país. Y entonces siempre lo escuchamos con atención en cuanto a sus asesorías económicas, ¿no? Respecto a qué brechas importantes hay que cerrar en nuestra economía. ¿Qué falló en el gobierno de PPK? ¿Qué pasó? ¿No supo elegir a su fórmula presidencial? No, ¿Qué concepto manejas tú de Vizcarra, por ejemplo, hoy en del día, expresidente?
A ver, hay varios factores, ¿no? Yo vengo sirviendo a mi país, como te comentaba, 25 años. O sea, soy funcionaria pública de vocación y de carrera desde mis 22 años de edad. He servido a mi país desde distintos sectores. Cuando me animé a participar en política en la época de Pedro Pablo, miraba con esperanza el hecho de que se pudiera convocar a un equipo de expertos que conocieran del manejo económico del país. Como cualquier persona, quería dar el salto hacia la arena política, pero con gestores y con conocedores del sistema público, ¿no? Y esa fue la intención de arranque. Creo que hoy en día para nadie es un secreto que en el 2016, con las elecciones muy justas, donde Fujimori perdió por 40.000 votos, se inicia la crisis política. Y fue muy difícil gobernar, y te lo digo bajo experiencia propia, porque yo venía de una arena no conocida, o sea, había sido servidora pública, pero no en la parte política, y a mí me costaba mucho poder trabajar y dar el 100% a mi país en cuanto a gestión pública, sacar adelante los proyectos cuando tenía a los congresistas citándonos todo el día al Congreso, ¿no? Como que era un Congreso además con 73 congresistas fujimoristas. Así es. Donde no te dejaban prácticamente trabajar, ¿no? Y querían que el gobierno fracasara de todas maneras, y teníamos a una lideresa de un partido que en lugar de aprovechar la fortaleza de su esfera en el legislativo y apoyar a hacer las grandes reformas al gobierno desde el ejecutivo, no actuó con inteligencia, ¿no? Más bien, y esa mea culpa la han hecho públicamente. Nosotros hemos estado reunidos con los dirigentes de su partido, y cuando reconocen sus errores, dicen que ese ha sido un grave error, ¿no? Haber tenido mayoría en el Congreso y haber sido obstruccionistas, ¿no? Pensando en ellos y no en el país. Entonces, trabajar bajo esa escena fue muy complicado y generó una serie de polarizaciones que se han venido acentuando a lo largo de los años y que hasta hoy no cesan. Entonces, creo que ese es un tema que hay que mirar con mucha atención. Hay muchas lecciones aprendidas, pero tenemos que, como peruanos y con esa resiliencia que sabemos aprender de los momentos de crisis, reinventarnos. O sea, tiene que haber un punto de quiebre para reinventarnos y salir adelante sin tener que dañar más a nuestro país. La lección que nos queda de esta última elección a la cual tú te refieres es lo importante que saber escoger con quién ir, con quién caminar en esta ruta que significa la presidencia de la República. Leí alguna declaración de PPK donde decía que él se equivocó en elegir a Vizcarra como vicepresidente. ¿Tú estás curada de eso? ¿Crees que vas a poder elegir bien a tu gente? Yo creo que hay que elegir siempre bien a las personas que nos rodean, ¿no? Ese es un punto central, porque no solamente gobierna la cabeza, o sea, esto es una especie de trabajo en equipo. O sea, tú necesitas equipos que mantengan cierta consistencia y saber hacia dónde, el alineamiento hacia dónde vas. También tienes que reconocer las diferencias, o sea, tampoco podemos obviar al resto. O sea, tenemos que aprender a caminar juntos como país. O sea, tú puedes tener un equipo de trabajo, pero también necesitas entender al otro, porque avanzar en un trabajo sin mirar a los demás, luego comienzan los quiebres, ¿no? Y llega un momento en que por más que tú quieras seguir dando pasos hacia adelante, no vas a poder. Entonces, la habilidad del político también está en entender al resto. Aunque no compartamos los mismos pensamientos, las mismas ideologías, lo importante es escuchar, ser tolerantes. Y te lo dice una persona que además, yo como presidenta de salud, aprendí a trabajar con 112 sindicatos. Tenía un día a las enfermeras en conflicto con los médicos, las enfermeras de repente con las obstetras. No necesariamente compartían las mismas aspiraciones o defendían los mismos derechos o querían, digamos, conquistar nuevos derechos. Por ejemplo, hoy en día ves las diferencias entre los odontólogos que quieren entrar a hacer cirugías y los médicos que no quieren. Y entonces tienes que encontrar esos espacios donde puedas encontrar los puntos de convergencia, pero también saber explicar las divergencias, ¿no? Y buscar un ánimo de conciliación, porque si no, no avanzamos como país.
Estamos con Fiorella Molinelli, una destacada política peruana, camino a la presidencia, las elecciones del próximo año. Betel 101.1, ¿qué te parece Dina Boluarte? ¿Cómo viste su gobierno? Creo que no es un referente para las mujeres, pero bueno, está ahí, es lo que tenemos. Dina Boluarte nos deja la valla muy baja a las mujeres. Y creo que es una oportunidad para las mujeres en general. Cualquiera va a resaltar por encima de Dina Boluarte, quien ha demostrado su frivolidad por encima de cualquier amor por el país. Una frivolidad que ha estado reflejada en la necesidad de hacerse cirugías sin tener vicepresidentes frivolidad a cargo. En la política, ¿no? Frivolidad en sus Waikis, en sus Rolex, ¿no? En mostrar joyas. Pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Qué mal se escoge, cómo se arman las planchas, cómo se arman las listas parlamentarias en base a simplemente a criterios que sabe Dios, tal vez monetarios, económicos. Ahí viene la reflexión importante de es necesario contar con gestores públicos, gente que conozca de verdad el Estado desde adentro. Porque si tú no conoces al Estado desde adentro, ¿qué puede hacer una señora que ha estado 20 años en su misma oficina en la RENIEC? Ni siquiera ha hecho carrera dentro de su entidad. Es una lotería. Entonces, finalmente lo que le lleva a termina Dina, siendo una lotería para todo el, digamos, el sistema público. Y creo que nos deja una valla muy baja, ¿no? Incluso habiendo sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social en la época de Castillo, ha demostrado que ha destrozado programas tan importantes como Jaliwarma. Hicieron un nuevo experimento de Guasimicuna. De eso vamos a hablar. Hoy acaban de derogar Guasimicuna. Y entonces, ¿dónde está la importancia que deben tener nuestros niños en el Perú? La anemia ha subido, la desnutrición crónica infantil ha subido, le dan carne de caballo, coliformes, mohos y hasta gusanos a nuestros hijos. Betel 100.1, ¿dónde se ubica Fuerza Moderna? ¿En qué espacio político se ubica Fuerza Moderna? ¿Es un partido de centro derecha, es un partido de izquierda, es un partido de derecha o estamos fuera de toda esa gama de posibilidades políticas, ideológicas? ¿Dónde está ubicado Fuerza Moderna? Somos un partido centroliberal, creemos en las libertades del mercado, pero también creemos que cuando el mercado falla, el Estado debe intervenir para corregir esas fallas del mercado. Creemos en el respeto hacia los derechos de propiedad, a diferencia de algunos líderes políticos que han dicho que no creen en la seguridad jurídica, como Rafael López Aliaga. Nosotros sí creemos firmemente en la seguridad jurídica, que es lo que atrae a las inversiones en el Perú. Cuando dices respeto a la seguridad jurídica, por ejemplo, si tú tuvieras el manejo de la municipalidad, ¿no hubieras bloqueado el tema de los peajes, por ejemplo? ¿Hubieras cumplido el contrato hasta el final? No, porque yo tengo la experiencia. ¿Pese a que nace una corrupción? ¿Por qué? Porque tengo la experiencia que existen los cauces institucionales. En todo caso, te vas por tu acción de amparo para frenar el tema del peaje. O sea, las vías son las correctas, las institucionales. Y te lo digo porque yo vengo de haber alzado la voz en Chinchero frente a la presión política y popular de que se caduque un contrato. Y lo que dijimos como técnicos era, no se puede, ¿por qué? Porque eso le va a costar al país. ¿Y cuánto le costó al país? O sea, hoy el tiempo nos ha dado la razón. Ese contrato se ha perdido en el arbitraje internacional y hoy el Perú le tiene que devolver 350 millones de soles a la empresa. ¿Por qué? Porque se violó la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el CIADI, el arbitraje internacional, ha dicho claramente, la adenda fue lo válido, lo correcto, lo legal. Y lo que estuvo mal fue que el Estado peruano caducara indebidamente el contrato. Entonces, eso mismo va a pasar. O sea, tú estás generando una ilusión momentánea a la gente, ¿no? Creando una falsa expectativa. ¿Y qué va a pasar después cuando vengan los 2.700 millones de cobro al Estado? Entonces, ¿quién los va a tener que pagar? Los peruanos, con menos hospitales, menos carreteras, menos escuelas. Entonces, eso es justo para los peruanos. El hacer populismo, el populismo no solamente se hace desde la izquierda, también se hace desde la derecha. Y en eso sí estoy en desacuerdo y por eso nuestro partido es un partido que, aunque no caigamos bien a todos, vamos a decir siempre las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque nos hemos formado técnicamente sólidos. Tenemos el conocimiento del Estado y tenemos las reglas de juego claras dentro de cualquier economía. Bajo los conceptos que tú esgrimes, pese a que estos contratos que dieron lugar a esta concesión de peajes
nacen de una manera espuria, corrupta, confesión de Susana Villarán, ¿el Perú debería quedarse callado, no hacer nada? Pero nosotros no somos jueces. O sea, lo que no podemos asumir es que somos jueces. O sea, el sistema en nuestros países tiene independencia de poderes. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si tú me dices que el político se puede convertir mañana en juez, entonces qué fácil va a ser resolver los problemas en el Perú. No somos jueces. Pero lamentablemente, los políticos sí utilizan a la justicia para politizarla y para perseguir. Y en esos casos en particular, los contratos, sobre todo los grandes contratos o los contratos emblemáticos, tienen cláusulas de salvaguarda. Y esas cláusulas de salvaguarda justamente son los arbitrajes internacionales, que te aíslan de la esfera política, que hacen que tu juicio o tus diferencias como país se eleven a nivel supranacional y que sean jurados independientes, árbitros independientes, jueces independientes que resuelvan la cosa pública. Y entonces eso, ahí pues ya no entran balas de que sí, que vino el político y presionó al juez, que la carga mediática. No, los contratos grandes, los contratos tienen esas cláusulas, esas salvaguardas, y por eso es que tenemos que aprender que la seguridad jurídica es un elemento esencial para que seamos creíbles y viables como país en el tema de generar confianza en la inversión. Porque si no, no estamos destruyendo nuestro país. Totalmente de acuerdo contigo en esa parte. Creo que el tema de la elaboración de estos contratos, de esas adendas, ya están sujetas muchas veces a corrupción. Pero bueno, ese es un tema que se tendrá que ir afinando en los próximos gobiernos. Fiorella, yo te preguntaba por el tema de, creo que eres una experta con el tema de la alimentación para los niños, de estos programas de asistencia social. ¿Qué está fallando en el Perú? ¿Por qué un país que tiene reservas por cerca de 80.000 millones de dólares, con tratados de libre comercio, por qué no tiene un vínculo más cercano con la gente que más lo necesita? ¿Qué está fallando? Bueno, yo creo que falta el ingrediente de la sensibilidad humana, de la sensibilidad social. La política, digamos, además de ser vista como las necesidades o brechas que hay que cerrar en agua, en educación, en salud, también hay que pensar que no todo es fierro y cemento, ¿no? Y por eso cuando tú me preguntabas de cuál es la filosofía de nuestro partido y cómo es parte de nuestra ideología, que además es centro liberal, tiene un concepto o un ingrediente adicional que es ciudadano al centro. Y te explico en palabras sencillas qué significa ciudadano al centro. De nada nos sirve que, por ejemplo, venga un gobierno e inaugure un hospital de última generación, con el mejor resonador, con el mejor tomógrafo, con el mejor centro de hemodiálisis, un hospital que tú lo miras desde afuera y dices está espectacular. Si cuando va el ciudadano a pedir su cita o a pedir que lo atienda un especialista, un neurocirujano, un oncólogo, no lo encuentra. O sea, no hay el recurso humano, la cita se la dan a 5 meses, o tiene que sacar de su bolsillo el dinero para ir a comprarse el medicamento a la farmacia de afuera. Eso no es ciudadano al centro. O sea, el ciudadano tiene que sentir las bondades de las políticas públicas. Es decir, que lo atiendan con calidad y oportunidad, más allá de que el hospital sea nuevo. Y eso es lo que trae como concepto nuestro partido de Fuerza Moderna, que viene de un concepto de modernización del Estado. Y la modernización del Estado... ¿Eso significa reducir el Estado, por ejemplo? Reducir al Estado. Yo estoy de acuerdo que, y sobre todo en estos tiempos, el gasto público, el manejo del gasto público ha sido totalmente irresponsable, y eso es una alerta para los gobernantes que les toque echar a andar las siguientes elecciones. Ha habido un manejo irresponsable del gasto público, en donde, por ejemplo, han crecido las dimensiones de gasto operativo en el Congreso. 1.500 trabajadores, hoy día tenemos 4.000 trabajadores. La fiesta de los bonos para sobrevivir de Dina, ¿no? Apruébese el presupuesto para aumentar los bonos. O sea, no basta la gratificación del congresista, sino además un bono adicional de 20.000 soles. Crecer la planilla pública, porque acá en el Congreso tenemos que tener no solamente el manejo hacia afuera, sino el manejo interno. Y cada uno ha hecho cuotas de las diferentes secciones dentro del legislativo para tener sus trabajadores afiliados. Entonces, estamos en un manejo en donde se hacen sus sedes de playa para sus capacitaciones, se aprueba la fiesta de los bonos. O sea, ya, lo último ha sido la ley para beneficiar a mis familiares.
O sea, hoy todos los familiares de los congresistas tienen chamba en el Estado asegurada. Frescos, o sea, no, la palabra no solamente frescos, bien conchudos. Sí, o sea, sí. Y eso no puede suceder. Yo he venido siempre diciendo desde hace mucho tiempo, nadie está monitoreando el crecimiento desmesurado del Estado, ¿no? A cuesta de nuestros impuestos, cuando el Estado debería dedicarse justamente a lo importante, salud, defensa, educación. Pero tú gobiernas para el pueblo, o sea, se ha Exacto. perdido, tú no puedes entrar al Estado para gobernar para tus propios intereses, tienes que gobernar para el pueblo. Y aquí se ha perdido toda dimensión, todos los partidos, y esa es una preocupación válida, los 41 partidos se han vuelto en vehículos electorales, ¿no? ¿Para qué? Para favorecer el crimen organizado, la tala ilegal, la minería ilegal, para hacerse los favorcitos para la familia. Y eso no puede suceder en nuestro país. Listo. Sí, mira, tenemos justo una nota muy interesante sobre la participación de las mujeres en la política. Estamos viendo lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay chicas muy preparadas que están dando la cara, la representante de prensa del gobierno norteamericano, la fiscal general de la nación, la señora Bondi. En fin, vamos a ver esta nota y después la comentamos para ver qué podemos hacer para que la mujer en el Perú participe más en política. De acuerdo. ¿Quiénes son las mujeres que podrían liderar el Perú este 2026? Mientras el país se prepara para un nuevo proceso electoral, varias mujeres han asumido el mando de partidos políticos claves, cada una con su propio enfoque, experiencia y visión de futuro. Pero, ¿serán capaces de conectar con un electorado cansado de promesas incumplidas? Keiko Fujimori, ¿la misma historia o una nueva oportunidad? Fue 3 veces candidata presidencial, ex primera dama y actual lideresa de Fuerza Popular. ¿Es ella la opción para devolver el orden y la seguridad del país? ¿O su nombre sigue siendo sinónimo de polarización, división y conflicto? Keiko se presenta con una propuesta de orden, seguridad ciudadana y cuenta con un enfoque conservador en temas sociales. Pero, ¿es su pasado lo que marca su futuro o finalmente alcanzará la reconciliación con los votantes más jóvenes y los sectores que la ven como un símbolo de conflicto? Fiorella Molinelli, ¿la tecnócrata logrará conectar con los ciudadanos? Líder de Fuerza Moderna, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social en la época de Martín Vizcarra. Tiene la experiencia de haber estado frente de e-salud y otros sectores claves. Su propuesta, modernización de los servicios públicos y un enfoque ejecutivo para transformar la infraestructura y la seguridad. Sin embargo, ¿podrá su perfil de experta en políticas públicas conectar con los votantes del interior del país que siguen buscando respuestas más cercanas y humanas? Patricia Liz Sotelo, ¿un partido histórico puede ganar la confianza de todos? Presidente de Somos Perú, propone gestión centrada en la descentralización y los gobiernos locales. Busca conectar con las masas mediante la participación ciudadana. La pregunta es si su enfoque regional será suficiente para superar la desconfianza hacia los partidos tradicionales y revitalizar la política local. Úrsula Quispe Fernández. El cambio real viene de la mano de la juventud. Abogada y activista cívica. Lidera Ciudadanos por el Perú con un enfoque de transparencia, lucha contra la corrupción y defensa de la democracia, aunque se presenta como una opción progresista. Su falta de experiencia en cargos políticos importantes genera dudas sobre la viabilidad de sus promesas en un Perú cargado de corrupción. En medio de una creciente polarización política, ellas han decidido alzar la voz y ofrecer su visión para un país que parece estar en crisis. ¿Quién será capaz de conectar con un electorado cada vez más cansado de promesas incumplidas? Así es, Betel 100.1 FM. Fiorella, la mujer a través de la historia del Perú ha tenido una participación decisiva en el desarrollo de nuestro país.
41 partidos políticos inscritos y tal vez 3 más. ¿Cómo ves el escenario de aquí a un año? ¿Cómo crees que se van a ir fusionando, arreglando las alianzas para llegar finalmente a una elección más digerible para el pueblo peruano? Y sobre todo, con propuestas, porque vamos, estamos cansados de los liderazgos momentáneos, ¿no? De la frase cliché, ¿no? A ver. ¿Cómo lo ves? Hay varias cosas. Quiero aprovechar el corte que hicieron interesante con la propuesta de mujeres lideresas de diferentes partidos. Y hay un tema que creo que es muy válido destacar. En primer lugar, en mi caso, comencé a los 22 años en el Estado. O sea, mi vocación de servicio ha sido constante y continua, ¿no? He servido a mi país no solamente en el ámbito de salud. La gente me recuerda más porque estuve al frente de un momento de crisis muy duro para el mundo entero, la pandemia, pero también he estado en el sector de telecomunicaciones, energía, minería. Fui la fundadora del Indecopi del área del consumidor. Sacaba adelante el libro de reclamaciones. Fundé toda la parte fuerte del consumidor en el propio Indecopi, la primera autoridad nacional. Y he trabajado en sectores como transportes, he visto puertos, carreteras, aeropuertos, saneamiento, he sido viceministra de Saneamiento, he sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y presidenta de Salud. Ningún puesto me lo dio Vizcarra. Todos mis puestos han sido como gestora pública y que me lo he ganado a lo largo de estos 25 años de carrera, no porque mi padrino haya sido el líder de un presidente o un presidente de un partido o un amigo, no, o algún amigo del servicio público. Siempre ha sido por mi vocación de trabajo y de servicio constante al país. ¿Y a qué se deben los cuestionamientos que tuviste en su momento en tus gestiones? ¿A qué se deben? ¿Envidia? Yo creo que cuando uno se hace más visible en la parte política, mientras que tú estás en la zona bonita del Estado, tipo BCR, organismos reguladores, los problemas, digamos, son más alejados del poder político y no tienes ningún, digamos, cuestionamiento en general. Pero cuanto más cerca estás a los gobiernos en política, digamos, junto a un ministro o junto a un presidente, los cuestionamientos se hacen más visibles porque cuando la gente no está conforme con el que lidera un país, entonces o hay algunas áreas críticas donde la política ya juega un rol distinto, el cuestionamiento le cae también a las personas que están al lado. Pero yo vuelvo a recalcar, yo no he venido a formarme durante mis 25 años para trabajar al lado de un presidente. Yo he venido para servir a mi país. Mi vocación de servicio sobrepasa la adrenalina y la sangre que corre por mis venas. Y no voy a dejar de ser una servidora pública. Por eso me he declarado una servidora pública, por siempre, más allá de ostentar un cargo en la política o no. Ese es el primer punto. El segundo punto, creo que el verdadero líder no solamente es el que viene y grita y se tira contra ciertos sectores o dice voy a fusilar, voy a matar, pena de muerte, por aquí, por allá. El verdadero líder es el que está en los momentos más difíciles de su país, pisando tierra y no escritorio. El que cuando hay un incendio sale y se pone junto a la gente y les da calma. Que cuando hay una pandemia, está al lado de la gente, liderando, saliendo, no mientras que las autoridades y los gobernadores desaparecen y están debajo de su colchón, y mientras que todos los líderes de políticos están bien metidos, guardados en su casita, cuidando de no contagiarse. Cuando ha habido niño costero en el 2017, a mí me han visto metida dentro del barro, levantando, limpiando carreteras, levantando puentes. Y ese coraje y esa valentía no se denota gritando, fusilando, por aquí, insultando. Se denota cuando estás al lado del pueblo, al lado de los momentos más difíciles, buscando soluciones. Y esa es Fiorella Molinelli, servidora pública y que va a estar siempre al lado de la gente. Entonces, ya viendo tu pregunta concreta de las alianzas, qué está funcionando y qué no. De hecho, el cronograma electoral ha puesto una pausa respecto a la fecha de cierre de alianzas. Iba a ser en abril, ahora es en agosto. En agosto se inscriben, en septiembre ya se concreta. Y bueno, lo que se comenzó a activar rápidamente por los plazos primeros que eran en abril,
se ha enfriado un poco, o sea, la gente le ha puesto un poco de pausa a los líderes de los partidos políticos, porque sienten que hay un poco de oxígeno en estos meses para seguir conociendo y viendo, y me imagino también empoderando sus propios partidos. O sea, la lógica del líder de un partido es fortalecer tu propia marca, ¿no? Y si en el camino puedes construir alianzas, lo vas a ir generando, pero esto requiere conocerte, no te puedes casar con cualquiera, requiere generar empatías y también una visión país en conjunto, o sea, saber que vamos en la misma dirección, no hacer un pan con mango, ¿no? Porque hemos visto algunos ensayos donde tú dices, ¿cómo es posible que mezcles papas con camotes y pan con mango? Entonces, eso no puede suceder, tiene que haber una mística, una mirada en común de hacia dónde vamos y que la desesperación no nos gane. Entonces, nosotros desde Fuerza Moderna seguimos dialogando, pero también fortaleciendo nuestro propio partido. Te felicito, Fiorella, ya estás en modo candidata totalmente. Así debe ser, ¿no? A ver, vamos por una pregunta que me parece fundamental. ¿Cuántos ministerios debería tener el Estado peruano? Nosotros habíamos propuesto de 10 a 12 ministerios. De hecho, hay que reducir el tamaño del Estado y reducir no significa... Lo cual implica sacar gente del Estado, del aparato del Estado. Significa dentro de la ley, ¿no? De los estándares de la ley, ir haciendo una reducción gradual para mejorar la eficiencia del gasto público. Y mejorar la eficiencia del gasto público significa que en esa reducción lo que se ahorre tiene que convertirse para la gente en más escuelas, en más hospitales, en más carreteras que unan el país, no en burocracia que al final lo que refleja es un Estado que nos estorba y hasta nos mata, ¿no? Seguridad ciudadana, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, como digo, requiere de coraje, ¿no? Escuchaba también en el tema del corto de las mujeres, o sea, por ejemplo, en el caso de Keiko, voy a hablar concretamente, ¿no? Keiko quiere hablar de la lucha contra el terrorismo del padre, pero usa la bandera del padre para posicionarse ella en una lucha contra la seguridad. No, coraje es cuando has estado en el Congreso, tienes que sacar las leyes a favor del pueblo, no irte a estudiar 500 días afuera, ¿no? Tienes que trabajar por tu país. Coraje es la transformación que necesita tu país y el estar en la cancha en los momentos difíciles, como sí lo hemos hecho nosotros, estando en pandemia al frente de momentos dolorosos para el país, con un sistema de salud deteriorado. Entonces, yo sí creo que la seguridad ciudadana hoy en día necesita coraje, necesita decisiones, no solamente mano dura, mano durísima, y no usar la política como vehículo electoral para que las mafias y el crimen organizado se enquisten desde el poder. Vamos a una breve pausa. Somos Betel 100.1 FM. Ya volvemos. Tenemos un año largo. Nos vamos a ver muchas veces seguramente en este camino. Deseándote lo mejor y quisiera darte el micrófono para que te despidas y lances un mensaje final a todas las mujeres y a todos los ciudadanos peruanos en este inicio de campaña. Sí, muy agradecida a Betel por la oportunidad de poder explicar alguna de nuestras líneas como, digamos, Partido Nuevo, Fuerza Moderna. Si bien es cierto, somos un partido nuevo, tenemos gente con mucha experiencia y yo como presidenta del partido voy a poner por delante la vocación de servicio y mis 25 años de trayectoria en la gestión pública, pero también es importante que en estos momentos y bajo la lógica del peruano que es resiliente y se sabe sobreponer a todos los escenarios difíciles que venimos viviendo a lo largo de estos últimos años, trabajar para unirnos, ¿no? Para construir esos espacios en común y decir que nuestro país sí es un país viable. Podemos encontrar esperanza, podemos encontrar futuro en nuestro país, necesitamos actuar con convicción y con decisión, pero también con coraje frente a temas tan sensibles como es la seguridad ciudadana, la salud, la educación y el empleo que necesita nuestro país. Gracias, Fiorella. Mucha suerte en esta campaña. Gracias a ustedes.